Muy buenas noches, muy buenas noches. Aquí estamos otra vez, gracias a Dios. Muy felices y contentos de poder encontrarnos otra vez los lunes a las 8 de la noche para pasar un ratito con nuestra Biblia, conociendo personajes poco conocidos o algunos conocidos, pero que no sabemos muchos detalles de ellos. Qué gusto me da volver a estar con ustedes y cuán agradecidos estamos por todos esos mensajes que durante el tiempito que tomamos de vacaciones nos llegaron, nos preguntaban cuándo vuelven, van a seguir con el programa, estamos esperando. Todos esos mensajitos nos llenaron de ánimo, nos llenaron de entusiasmo, nos pusieron a pensar y nos pusieron a hacer varias cositas que queríamos tener listas para cuando volviéramos. Y así que miren, ya ustedes pueden ver cómo hemos cambiado algunas cosas, ¿verdad? Fíjense qué lindo el fondo que tenemos aquí. Nos lo regaló uno de nuestros hijos en la Navidad. Dijo, para los videos de ustedes, estamos bien contentos, bien agradecidos con ese hijo por este aporte que hizo. También nos ayudaron con los nuevos anuncios y promociones. ¿Qué tal les pareció? Cómo aparece ahora el recordatorio, el promo de cuál será nuestro próximo programa, la fecha, la hora, todos esos detalles. Estamos bien agradecidos con Dios porque el Señor hizo provisión de toda esa ayuda y estamos contentos, bien contentos, pero más contentos estamos que ustedes hayan comenzado a conectarse en esta noche. Esperamos que hayan compartido la información para que otras personas puedan acompañarnos. Recuerden que si usted no puede estar aquí en este momento con nosotros, pero puede verlo luego en diferido, puede inscribirse en nuestro canal Mujer de Visión Humana en YouTube. Mujer de Visión Humana en YouTube. Y allí podrá ver el tema de esta noche. Porque tan pronto terminemos aquí, vamos a subirlo a YouTube para que esté allá disponible. Y allí usted puede ver no solamente el de esta noche, sino todos los otros que se han producido. Estamos ya casi para llegar al final de esta serie de mujeres poco conocidas de la Biblia, pero eso no quiere decir que no vamos a tener más temas. Al contrario, muy pronto vamos a comenzar una nueva serie, una serie muy interesante, donde veremos a aquellas personas que tuvieron encuentros con Jesús. ¿Quiénes fueron? ¿En qué se caracterizaron esos encuentros? ¿Qué sucedió en esos encuentros? ¿Y qué aprendemos de lo que sucedió en cada uno de ellos? Así que esté pendiente porque vamos a anunciar con anticipación cuándo comenzará la serie Encuentros con Jesús. Y allí pues seguramente vamos a disfrutar mucho también. Quiero felicitar a todos aquellos que pudieron compartir el mensaje de hoy y espero que podamos pasar un tiempo contento. Sé que hay varias personas conectándose. Gracias a todos los que están aquí. No voy a tomar tiempo de saludarlos por sus nombres porque quiero ahorrar ese tiempo para el tema, ¿verdad? Que no nos demoremos mucho y que podamos disfrutar juntos. Muy bien, sin nada más, pues permítanme tener una corta oración para comenzar el tema de esta noche. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permites una vez más poder utilizar este medio de comunicación para exponer mensajes de tu palabra,
para aprender de ella y para sacar lecciones que puedan ser de beneficio para la vida de cada uno de nosotros. En esta noche acompáñanos, guárdanos y líbranos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como siempre digo, hoy tenemos un estudio interesantísimo. Hoy vamos a estudiar de 5 mujeres, hermanas de un mismo papá y de una misma mamá. Y esas 5 mujeres aparecen en la Biblia en el libro de Números, 2 o 3 veces mencionadas, y en el libro de Josué. Eran 5 hermanas, como ya dije, de un mismo papá y de una misma mamá. Y en la Biblia se conocen como las hijas de Zelofehad. Las hijas de Zelofehad. Yo no sé si ustedes habían escuchado ese nombre, Zelofehad. Ese era el papá de estas muchachas. ¿Y cómo se llamaban estas muchachas? Vamos a leerlo desde la Biblia y allí lo vamos a encontrar. Acompáñenme leyendo en el libro de Números. Esa es una de las primeras referencias donde se hablan de estas muchachas. En el libro de Números, en el capítulo 27 y los versículos del 1 en adelante. Si usted quiere después leerlo con calma, pues ahí le dejo Números 27 del 1 en adelante. Dice así: Mahla, Noa, Joglá, Milca y Tirsá pertenecían a los clanes de Manasés, hijo de José, pues eran hijas de Zelofehad, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés. Ahí tenemos las 5 muchachas de la historia de esta noche, las hijas de Zelofehad. Y ahí nos dice también que ellas eran hijas de Zelofehad y el parentesco que Zelofehad tenía. En otras palabras, Zelofehad era un bisnieto de Manasés. Estas 5 muchachas hicieron algo muy interesante que vamos a estudiar en esta noche. Déjenme hacerle un poquito de historia. Cuando Moisés liberó el pueblo de Israel del dominio que tenía, la esclavitud que tenía en Egipto, Moisés se llevó con él una gran multitud de personas, ¿verdad? Eran más de 1 millón de personas. Y entonces dentro de ese grupo iba Zelofehad. Esa gente estuvo vagando por el desierto muchos años, ¿verdad? Muchos años. Y en la travesía del desierto rumbo a la tierra prometida, la Canaán, que se les había prometido como lugar donde ellos iban a ser libres y ya no iban a estar más bajo el yugo opresor de la esclavitud, hubo varios incidentes, hubo varias cosas que sucedieron. Y Zelofehad fue parte de todas esas vivencias que hubo allí. Estas niñas nacieron cuando toda esta multitud de gente andaba por allá por el desierto. ¿Qué pasaba con esta familita? Vamos a leerlo. Sigamos con el versículo 2. Las 5 muchachas, Mahalá, Noa, Joglá, Milca y Tirsá, las 5 muchachas a la entrada de la tienda de reunión fueron a la tienda de reunión para hablar con Moisés y el sacerdote Eleazar y con los jefes de la comunidad. Estas 5 muchachas van porque tienen una situación, tienen un problema y quieren buscar la solución a este problema.
A las alturas de esta historia, aquí en el capítulo 27, estas chicas ya no tienen al papá ni tienen a la mamá. Son huérfanas. Su papá ha muerto. Y también su mamá. Así que en aquellos tiempos, una joven, una mujer que no tenía familia cercana, que no tenía herencia y que no tenía una seguridad material y social, se veía en serias circunstancias. Así que estas 5 muchachas se fueron a donde estaba el tabernáculo, el templo, y allí estaba en el lugar de reunión, estaba Moisés y el sacerdote Eleazar. Ese lugar era el lugar donde ellos se reunían con los jefes de las diferentes tribus y clanes para discutir, para hacer planes, para resolver problemas, para todas esas situaciones. Y estas 5 muchachas se fueron hasta allá. ¿Por qué fueron para allá y a qué fueron para allá? Vamos a seguir leyendo. A ver, voy por el versículo número 3. Ellas dijeron, nuestro padre murió sin dejar hijos, pero no por haber participado en la rebelión de Coré contra el Señor. Murió en el desierto por su propio pecado. Voy a explicarles esto un poquito. Ellas están hablando, ya les dije, con Moisés y con Eleazar y con los jefes de las tribus, de los grupos que estaban allí. Y ellas le plantean su situación. El papá de nosotros ya murió. Pero no murió como consecuencia de los que murieron a causa de la revuelta y la rebelión que Coré, menciona aquí a Coré, pero eran Coré, Datán y Abirán. Esos 3 hombres hicieron contra Moisés y murieron. Dios los destruyó. ¿Qué pasa? Ellas le recuerdan a Moisés y a Eleazar y a todos los que están allí que su papá sí murió, pero no murió a consecuencia de que hubiese estado en complicidad con Coré cuando hizo lo que hizo, sino que dicen ella, murió por su propio pecado. ¿Qué quiere decir eso? Murió porque pues todos hemos de morir, ¿verdad? Y muere uno pecador porque nacimos pecadores y morimos pecadores. Así que murió de esa consecuencia normal y natural, pero no por haber participado en rebeliones ni nada. Pero había una situación y dice, pero no tuvo hijos. En otras palabras, Zelofejat lo único que tuvo fue hijas. Y esto fue bien interesante para mí porque yo soy de una familia donde fuimos todas hijas. Y yo recuerdo que mi papá, como buen puertorriqueño al fin, hacía, no sé si alarde, en realidad no era alarde, ni tampoco era burla, pero utilizaba una manera de expresarse cuando un hombre solo tiene hijas. Y mi papá decía, el que tiene hijos puso la plata en el banco, pero el que tiene hijas la echó por la ventana. Y nosotras crecimos escuchando eso de nuestro papá y siempre decíamos, bueno, ¿será que nuestro papá no nos considera tan valiosas así, ¿no? Como tesoros que se colocan en el banco. Pero en los tiempos bíblicos, en realidad, los hijos varones eran los que contaban. Las hijas, por supuesto, pues también producían algo de alegría, ¿verdad? Pero no para efectos de herencia, para efectos legales. Eran los hijos varones y Zelofejat solamente tuvo hijas. Estas 5 muchachas. La Biblia no registra que tuviera más. De hecho, aparecen los nombres de ellas como en 3 o 4 referencias. Y siempre las mismas. Así que no se verifica que hubiesen otras hijas más, posteriores ni anteriores a ellas. Así que ellas vienen con esta inquietud donde Moisés y donde Eleazar. No tenemos un hermano,
por las leyes y por lo que se hace aquí en Israel y por lo que Dios ha dicho que se debe hacer, nosotros no tenemos derecho a nada. Somos huérfanas, no estamos casadas, eso no lo dice allí, pero lo sabemos. No están casadas, no tienen ningún otro medio para sustentarse. Si no van a recibir la herencia que corresponde, que es con la que podrían ellas subsistir y salir hacia adelante, pues en realidad las 5 muchachas tienen un problema muy serio. Van para ver qué se puede hacer con esta situación. Muy bien, dice el versículo 4. ¿Será borrado de su clan el nombre de nuestro padre por el solo hecho de no haber dejado hijos varones? ¿Se dan cuenta? Los hijos varones eran los únicos que contaban. Entonces ella dice, a causa de que mi papá no tuvo hijos varones, entonces ya su nombre no va a figurar más. Y dentro de todo el clan de la familia, acuérdate que eran descendientes de José, porque era de uno de los hijos de José, de Manasés. Entonces, si no va a haber más descendencia, si no va a haber más de esto, pues ¿qué? Va a desaparecer el nombre de nuestro padre. Y es interesante lo que sucede en el capítulo 5, en el versículo 5. Dice allí, Moisés le presentó al Señor el caso de ellas. Fíjate que no fue que Moisés se puso y dijo, bueno, mis hijas, vamos a ver cómo le resolvemos este problema, porque en realidad, pues, ustedes no tienen derecho a nada, ahí no hay varones en esta familia. No. Moisés las escuchó y Moisés dijo, vamos a ver qué se hace con esto. Moisés entró al tabernáculo y fue allí al lugar donde la misma Biblia dice que el Señor le había dicho, cuando tú tengas ciertos asuntos que resolver y decisiones que tomar, ven a donde está el arca del pacto, donde están los querubines, y allí yo hablaré contigo y te daré las instrucciones. Eso lo podemos leer, eso aparece en Génesis, lo tenemos allí. Así que ya Moisés estaba acostumbrado a que en ciertas ocasiones, cuando se presentaban estas cosas, donde había estas situaciones, donde había que tomar una decisión, él iba a ir a tomar consejo, a presentar la situación al Señor y que fuera el Señor quien tomara la decisión. Qué bueno sería si nosotros, cuando estamos ante ciertas situaciones, que tenemos que tomar decisiones, hiciéramos lo que Moisés hacía. En lugar de ponerse a argumentar o en lugar de sacarle punta al lápiz, como decimos en común, van directamente a la fuente de sabiduría. Vamos directamente a donde el Señor en oración para presentar el caso y pedir que nos den claridad, que nos alumbren la mente para saber qué decisiones vamos a tomar. Así que él entró y fue para presentar esta situación que estas 5 muchachas vienen a traerle a él y a los que están en la reunión. Y sigue diciendo el versículo 6. Y es un versículo muy corto, pero que dice mucho. Y el Señor les respondió. ¿Tú sabes lo que significa esa declaración? Que para Dios no hay absolutamente nada. Quiero que lo escuches bien. No hay absolutamente nada que nos inquiete, que nos preocupe, que nos afecte a nosotros, que cuando se le presente a él se haga el desentendido y diga, eso no es conmigo, como hace mucha gente. El Señor respondió. Y nosotros podemos tener la seguridad de que el Señor va a responder. Hay ocasiones, como estas, donde la respuesta del Señor fue inmediata. Le dijo a Moisés lo que tenía que hacer. Hay ocasiones en que la respuesta de Dios demora un poco. Pero Dios es Dios y nosotros no tenemos que cuestionar eso. Así que Moisés le plantea la situación a Dios y Dios responde. Y escucha lo que dice el versículo 7 que dijo Dios.
lo que piden las hijas de Zelofejad es algo justo. Óyeme, está hablando el gran juez del universo, Dios. Lo que esas muchachas están pidiendo, dice Dios, es justo. Porque una característica de Dios es la justicia. Él es justo. Él le da a pobres y a ricos, a blancos, amarillos, morenos, del color que sea, de la raza que sea, del estatus social que sea. El Señor le hace justicia a todos. Lo que esas muchachas piden, dijo el Señor, es justo. Así que debes darle una propiedad entre los parientes de su padre. Traspásales a ellas la heredad de sus padres. ¡Qué bendición! Cuando Dios quiere intervenir por alguna situación de nosotros y ve que hay justicia en lo que se va a hacer, Dios da el visto bueno. Y eso sucedió con estas chicas. Qué interesante. Nosotros nos damos cuenta de que no existe ninguna cosa que nosotros podamos tener o preocuparnos sin que Dios esté al control de todo esto. Yo tengo varias cositas anotadas aquí, porque de este trozo tan sencillo como son el capítulo 27, podemos seguir leyendo hasta el versículo 11, ¿no? Porque luego de los versículos 8 en adelante hasta el 11, encontramos que esta situación de estas muchachas introdujo vamos a decir, una variable en las leyes de herencia que había en aquel entonces, y ya lo vamos a estudiar en unos minutos. Pero lo que yo quiero que analicemos ahora es las características que este pequeño relato donde se habla de estas 5 muchachas, nosotros podemos ver. Estas 5 muchachas eran unas muchachas bien valientes. Porque acuérdate que estamos hablando de mujeres en los tiempos bíblicos, donde, muy al pesar todavía en algunos lugares del mundo, la voz de una mujer no tiene valor. En aquellos tiempos era peor que hoy día. No tenían derecho a nada. La misma ley les caía encima, si podemos decirlo así, porque al no haber varones, entonces ellas quedaban totalmente desamparadas, ¿no? Eran huérfanas, eran solteras, no tenían recursos financieros, ni podían accesar a nada de lo que su padre por herencia le iba a corresponder. Así que, como quien dice, estaban sin nada y con un futuro muy triste y lamentable para ellas. Pero fueron bien valientes, porque atreverse a ir hasta la puerta del tabernáculo para presentar su problema, para interceder, para que se les hiciera justicia, sin saber si iban a ser aceptadas vamos a decir, su reclamo o su observación. Ellas no tenían garantía de que la fueran a escuchar, porque socialmente no tenían derecho a nada. Y sin embargo, lo hicieron. Esas muchachas fueron, plantearon su petición con exactitud. Fíjate que ahí no hubo ni gritos ni nada. Bueno, es interesante. ¿Cómo ustedes creen que esto hubiera sido llevado a cabo por mujeres que hoy día, en esta situación en la que vivimos en este mundo, hubiesen tenido algo parecido, una problemática parecida a esta? No, eso andarían con pancartas, estarían piqueteando, estarían protestando, estarían haciendo un montón. Por ahí hay lugares en el mundo donde hasta las mujeres, para buscar sus derechos y que le hagan caso, hasta se quitan la ropa y andan en marcha, que yo considero que son como una inmoralidad. Entonces, imagínate cómo estas chicas, llenas de valor, fueron a interceder por algo que ellas necesitaban. Y Dios las escuchó.
No tuvieron que armar una guerra, no tuvieron que pelear, ni sacar palos, ni usar palabras soeces, groseras, ni hacer ningún tipo de protestas. Ellas fueron con dos características que se notaba que tenían: sabiduría y respeto. Fueron directamente a la línea de mando. No agarraron y se fueron por ahí de tribu en tribu llevando el chisme. Miren que nosotras no tenemos nada, que como no tenemos varón no nos quieren dar nada con nuestro padre, que ellos se han hecho los locos con nosotras, que no les importamos. Bueno, las cosas que se ven que muchas veces los seres humanos reclaman cuando ven que sus derechos no son tomados en consideración. Entonces se llenan de cierta violencia y de ciertos reclamos y de conductas que no son apropiadas para buscar una concertación y lograr que se alcance un propósito definido que pueda ser de beneficio para la persona que está afectada. En este caso, esas muchachas no armaron ese berrinche. No lo hicieron. Imagínense hoy día, muy pronto, ahora en marzo se va a celebrar el Día Internacional de la Mujer. Las redes sociales van a estar llenas, atestadas, no solo de felicitaciones entre nosotras mismas, sino de mujeres aprovechando para la liberación femenina, para los derechos de aquí, los derechos de allá, los derechos del otro, y que no podemos cerrar los ojos ante la realidad que vive el mundo social y políticamente. Y el lugar de la mujer, no podemos cerrar los ojos. Pero también tenemos que entender que nosotros no somos como del montón. Los cristianos tenemos una manera muy diferente de reaccionar y quizás hasta de reclamar nuestros derechos por la vía correcta, por la vía del respeto y del orden. Y eso fue lo que hicieron estas muchachas. Se les concedió, como por orden de Dios, ni siquiera de Moisés, de Dios se le concedió que la herencia de sus padres la tuvieran ellas para que no quedaran desamparadas. Pero saben, en el en el capítulo 36, si quieres anotarlo por ahí para que después lo leas, es un capítulo muy corto que apenas tiene 13 versículos. Encontramos que hay otra situación. Los jefes del clan, de los clanes allí, empezaron a preocuparse y dijeron, ok, le van a dar la herencia a estas muchachas, pero estas muchachas algún día se van a casar. Y si se casan con hombres que no sean de su propio clan, van a tener que dar la herencia acá y se va a perder lo que le pertenece a esta tribu en particular. Bueno, esas eran las leyes en aquellos tiempos. Entonces van y presentan la situación y leemos en el capítulo 36, en los versículos, vamos a ver, lo podemos leer desde el versículo 5. Dice, esto es lo que se tomó en consideración al darles a ellas lo que estaban pidiendo, pero sin poner en peligro lo que se preservaba como de cada tribu en particular. O sea, no se mezclaban unos con otros. En el versículo 5 dice, entonces por mandato del Señor, Moisés entregó esta ley a los israelitas. La tribu de los descendientes de José tiene razón. Respecto a las hijas de Zelofejad, el Señor ordena lo siguiente. Ellas podrán casarse con quien quieran, con tal de que se casen dentro de la tribu de José. ¿Por qué? Para poder preservar esa herencia y ese nombre dentro de esa tribu. Ninguna heredad en Israel podrá pasar de una tribu a otra, porque cada israelita tiene el derecho de conservar la tierra que su tribu heredó de sus antepasados. Toda hija que herede tierra en cualquiera de las tribus deberá casarse con alguien que pertenezca a la familia patriarcal de sus antepasados. Y en el versículo 10 dice, las hijas de Zelofejad
hicieron lo que el Señor le ordenó a Moisés. Mahalá, Tirsá, Jogla, Milca y Noa se casaron con sus primos dentro de los clanes de los descendientes de Manasés, hijo de José, de modo que su heredad quedó dentro del clan y de la familia patriarcal de su padre. Muchachas valientes, muchachas de orden, muchachas de respeto, muchachas obedientes de la ley constituida. No las obligaron a que se tenían que casar con fulano de tal. Simplemente le dijeron, ustedes pueden escoger cualquiera de los que esté dentro de la tribu de ustedes, dentro del grupo de ustedes. Y todavía nosotros encontramos que el Señor nos manda a seleccionar siempre compañeras y compañeros para la vida que tengan cosas en común con nosotros también, valores espirituales y varias características, ¿verdad? Y que no vayamos a buscar compañeros donde no vamos a encontrar esas cosas que sean afines y que protejan nuestra herencia espiritual. Para concluir, quiero compartir con ustedes unos 4 puntos que considero son la gran lección de estas 5 muchachas de Zelofehad. La primera de ellas, encuentro que este relato nos muestra 5 hermanas muy unidas. Ante las situaciones de la vida, ante las grandes decisiones, nosotros necesitamos estar unidos. Fíjense que la problemática aquí era una problemática de corte material, financiero. Y no hay cosa que traiga más problema en una familia que cuando hay que manejarse con los asuntos que tienen que ver con herencia. Eso rompe relaciones, eso produce discordia, eso trae enojo, eso trae reclamos que dividen, eso trae fractura la relación, alejamiento, heridas emocionales entre hermanos. Pero estas 5 muchachas, antes de ir donde Moisés, ellas estaban de acuerdo. Posiblemente tuvieron que discutir entre ellas cómo querían la situación y cómo la iban a presentar. Pero no tiraba una por un lado por otra. No, que mira, que yo estoy de acuerdo, que a mí no me parece que... No. Ellas fueron como un bloque, con unidad. Como debe ser. En la familia debe ser así. No debemos tratar de tomar decisiones con asuntos financieros o asuntos de herencia que dividan, que traigan resquemor en la relación familiar, porque esas heridas pareciera que desaparecen con el tiempo, pero siempre están en algún lugar de nuestro corazón. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Y estas muchachas muestran que estaban unidas ante la problemática. No estaban esperando beneficiarse una más que la otra. Al contrario, lo que se nos iba a dar, que se nos diera parejo para todas y que pudiéramos disfrutar de esa bendición de tener la herencia de nuestros padres. En segundo lugar, este relato de las hijas de Zelofehad nos enseña que en situaciones como estas hay que actuar con fe y con valor. Acuérdate que estaban en una sociedad en donde la mujer no tenía derecho para nada, ni su opinión, pero actuaron con fe y valor y dijeron, vamos a presentar la situación a ver qué solución nos dan. Y así nosotros debemos actuar también, con fe y con valor ante ciertas circunstancias y probar a ver cuál van a ser los resultados de la situación y de lo que nosotros presentemos. En tercer lugar, estas muchachas lucharon por resolver la situación, pero siempre dentro del respeto. Ellas no se enojaron, ellas no reclamaron, ellas no se rebelaron, como muchas veces hacen ahora para tratar de llamar a que hagan justicia, a reclamar los derechos. Nunca por la violencia
se van a encontrar y se van a conseguir cosas buenas. ¿Cuántas revueltas de estas que se han hecho para reclamar los derechos humanos y los derechos sociales y todo eso han dejado una estela de muerto y de tristeza y de dolor? Porque la forma no es por la violencia. Hay que hacerlo de una manera pacífica, pero una manera sabia e inteligente. Y finalmente, estas muchachas fueron muy obedientes porque se sometieron a los requerimientos que les dieron. Ok, les vamos a dar la herencia de sus padres, pero ustedes van a tener que someterse y casarse con personas, y les explicaron las razones y ellas estuvieron de acuerdo y lo aceptaron. Así que fue algo hermoso, fue algo bueno. Ellas lucharon, reclamaron, se les hizo justicia y pudieron tener lo que ellas deseaban. Una parte en la herencia de sus padres que asegurara su futuro y su vida como mujeres en aquella sociedad israelita que era tan complicada en aquellos tiempos. Que Dios nos ayude y que podamos pensar en esto, porque muchas veces cuando nos encontramos ante ciertas circunstancias donde tenemos que hacer valer nuestros derechos, perdemos un poquito el control. Y entonces, al perder el control, perdemos de vista también el propósito correcto por donde se deben llevar las cosas para que tengan un resultado final. Y quiero decirles, en este manual hay suficientes recomendaciones para que nosotros podamos seguir esas recomendaciones cuando tenemos que tomar alguna decisión y en esa decisión estén involucrados asuntos que tengan que ver con nuestros derechos y nuestra posición como hijos de Dios en este mundo. Las cosas en el mundo no se mejoran. Cada vez vemos más y más violencia y más problemas que no encuentran solución. Pero quiero decirte una cosa. Dios es justicia. Cuando Dios vio el caso de estas chicas, no porque estuviera ajeno a ellas, sino porque ellas hicieron la diligencia. Dios estaba viendo la situación, pero ellas fueron movidas a buscar una solución, la buscaron y Dios les respondió. Con orden y con valor alcanzaron lo que era para ellas, lo que necesitaban. Que Dios nos bendiga, que podamos pasar un resto de semana tranquila, una semana feliz. Y si el Señor nos da vida y salud, nos volvemos a encontrar la próxima semana, el próximo lunes a las 8 de la noche, para estudiar otras de las mujeres poco conocidas de la Biblia. Hoy nos despedimos con las hijas de Zelofejad y una oración. Bendito Padre que estás en el cielo, gracias por esta historia de las hijas de Zelofejad, porque en ella encontramos, Señor, que tú eres un Dios justo y que tú nunca vas a dejar que tus hijos tengan la necesidad de algo que tú no puedas proveer en el debido momento y de la debida forma. Gracias porque confiamos en eso. Sabemos que en este mundo hay mucha injusticia porque no consultan contigo, Señor, sino que los hombres, los seres humanos quieren hacer lo que ellos quieren y con criterios muy propios. Pero si siguiéramos los consejos bíblicos, encontraríamos que tú eres justicia, que tú eres amor y que tú eres paz. Por eso en esta noche te agradecemos porque sabemos que en relatos como estos, tu justicia siempre triunfa. Gracias por acompañarnos. Bendícenos en el resto de la semana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, fue un gusto verlos en esta primera serie de esta etapa con mujeres poco conocidas de la Biblia. Nos vemos el lunes que viene, si Dios nos da vida y salud. Que Dios me las bendiga a todos.